Buenos días. Si tienen sus Biblias, por favor, vayan a Hechos, capítulo 2. El libro de Hechos, capítulo número 2. Quiero empezar diciéndole gracias al pastor Shelley por la oportunidad de predicar y permitirnos tener este servicio en español. Hechos, capítulo 2, empezando en el versículo 1, la Biblia dice: Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones debajo del cielo. Y cuando esto fue divulgado, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y todos estaban atónitos y maravillados, diciéndose unos a otros: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y partos y medos y elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las partes de Libia, que está más allá de Cirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como prosélitos, y cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué significa esto? Y el día de hoy, el título de mi sermón es Hablando en lenguas, hablando en lenguas. Este es un tema muy importante porque, especialmente en el mundo hispano, con tantos pentecosteses que tenemos, mucha gente tiene una idea de que hablando en lenguas es solo que se pare a alguien y empiece a decir cosas que no se entienden, ¿verdad? Que se pare a alguien según si llena el Espíritu Santo y empieza a hablar cosas, ¿verdad? Que como si fuera un niño. Pero eso no es lo que la Biblia enseña acerca de hablar en lenguas. Y quiero enseñar lo que la Biblia enseña acerca de qué son las lenguas y cómo se ve eso. Entonces, quiero notar en el versículo 6, donde dice, quiero notar en el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. La palabra lengua significa lenguaje, idioma. Y número 1 es lenguas son idiomas, ¿verdad? Si buscan el diccionario, dice básicamente que una lengua es un sistema de comunicación y tiene típicamente un alfabeto, ¿verdad? Se escribe. Y si lo piensa en español, como dije, lengua, lenguaje, idioma, todos son sinónimos. Y vemos eso en el versículo 6. Note que dice: cuando esto fue divulgado, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Nota que dice que los escuchaban hablar en la lengua en la que han nacido. Eso significa que es un idioma, es lo que aprendieron de niño. Mire, versículos 9 al 11 dan diferentes naciones, ¿verdad? Etnicidades que estaban ahí. Mire al final del versículo 11, dice: les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Cuando ellos están hablando en lenguas, ellos pueden entender lo que se está predicando, porque ellos entienden, mira, están hablando las maravillas de Dios. No están ahí pensando, ¿qué estará diciendo él? No, mira, ellos entienden lo que saben, porque una lengua es un idioma, es un lenguaje. Vaya conmigo a Hechos 1. Veamos esto, el versículo 19. Veamos esto en otras partes de la Biblia. Dice: y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén, de tal manera que aquel campo es llamado en su propia lengua Aceldama, que significa campo de sangre. Entonces aquí da una palabra, dice que está llamado en su propia lengua y da un significado, ¿verdad? Ve a Hechos 21. Vemos esto mucho en la Biblia, donde habla, mira, esto es como se llama en su lengua, y después da un significado, da una definición, porque vemos que una lengua es un idioma, tiene sentido. Hechos 21, mire el versículo 40. Y cuando él se lo permitió,
Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y echó gran silencio. Habló en lengua hebrea diciendo. Entonces aquí vemos que Pablo dice que habló en la lengua hebrea. Está diciendo que habló en el idioma, en el lenguaje hebreo. Mire ahí versículo 2 del capítulo 22. Dice, y cuando oyeron que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Vaya a Hechos 26. Mire el versículo 14. Dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra los aguijones. Vemos aquí otra vez que dice que decía en la lengua hebrea. Entonces vemos aquí varios ejemplos, y hay diferentes ejemplos en la Biblia, no enseñé todos, pero solo quiero enseñar varios ejemplos donde la Biblia es clara que una lengua es un idioma, es un lenguaje. No solo es que alguien se pare y empiece, ¿verdad? Eso no es hablar en lenguas, porque no se entiende. Tiene que ser un idioma, tiene que ser un lenguaje. Vaya conmigo a 1 Corintios 12. También quiero decir esto. Muchos de los que dicen que tienes que hablar en lenguas o que hablan en lenguas, según ellos, son pentecostales, que creen en la salvación por obras, que creen que la salvación se pierde, no son salvos. Si fueras a decir, bueno, todavía se habla lenguas hoy en día, esperarías que entre los que creen la salvación por fe, los que creen en una vez salvo, siempre salvo, esperarías que entre ellos verías personas hablando en lenguas, pero no lo ves. Porque, y vamos a ver esto luego, pero este don ya no es necesario para el día de hoy. Este don ya no existe el día de hoy. Pero 1 Corintios 12, mire el versículo 1. Aquí está hablando de dones espirituales. Y lo que quiero notar aquí es que hablar en lenguas es solo un don y ni siquiera es el don más especial o más importante. Mire 1 Corintios 12, versículo 1. Y en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. ¿Sabéis que vosotros erais gentiles llevados como se os llevaba a los ídolos mudos? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero es el mismo Espíritu. Y hay diversidad de ministerios, pero el mismo Señor es. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque la verdad a esto es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento por el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Aquí la Biblia está haciendo el punto, mira, en la iglesia somos un mismo cuerpo, pero hay diversidad de dones del Espíritu Santo. Y note que dice que cada quien tiene diferentes dones. No todos tenemos el mismo don. Y note que dice que a otro, entonces no son todos en la iglesia, a otro dio diversos géneros de lenguas. Entonces, este movimiento que quiere decir, bueno, si realmente eres salvo, vas a hablar en lenguas, ni siquiera tiene sentido, porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice que aún en el tiempo donde sí se hablaba en lenguas, dice que solo algunos hablaban en lenguas. No todos, porque hay diversidad de dones. No todos creyentes hablaban lenguas, aún en el libro de Hechos, solo ciertas personas hablaban en lenguas, como el Espíritu Santo daba ese don. Mire el versículo 27 del mismo capítulo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, los segundo profetas, los tercero maestros, luego milagros, después dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, diversidad de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Todos hablan lenguas? ¿Interpretan todos? Pablo está haciendo otra vez el punto aquí
Dice, ¿todos hablan lenguas? Y la respuesta es no. No todos hablan lenguas porque hay diversidad de dones. Y note que aún en la lista, en el versículo 28, da un poco de una lista de importancia. Y note que lenguas está hasta el final. El don de hablar en lenguas ni siquiera es el don más importante o el don principal. Es algo secundario. Mire 1 Corintios 14. La realidad es que la razón que personas quieren hablar en lo que ellos hablan lenguas es porque se quieren sentir especial. Quieren que otras personas los vean y decir, oh mira, él tiene algo que yo no tengo, él debe ser más espiritual, él debe ser especial. Y eso es lo que ellos quieren atención. Y aún en la iglesia en Corintio, aquí, la razón que personas estaban parando y hablando en otros idiomas era para presumir ellos que tanto sabían. Era para que a ellos les pusieran atención, no porque ellos querían glorificar a Dios, no porque ellos amaban a Dios. Y veamos eso en 1 Corintios 14. Vamos a leer mucho de este capítulo porque habla mucho acerca de hablar en lenguas. Entonces empecemos en versículo 1. La Biblia dice, seguid la caridad y desead los dones espirituales, mas sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua desconocida no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios. Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla en lengua desconocida en sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Nota aquí que Pablo dice, mira, es más importante el profetizar, el predicar, que hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque si yo me paro aquí y hablo un idioma que ustedes no conocen, eso no les edifica a ustedes. Presume lo que yo sé quizás, pero no edifica a ustedes. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí, es mira, lo más importante es que tenga alguien que predique, que se entienda. Eso es más importante que hablar en otro idioma, porque el predicar edifica a la iglesia. El predicar edifica al pueblo. Mire el versículo 5. Yo quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que les interprete, al no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Notaron eso que dice ahí? Que el que profetiza es mayor, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Te quieren hacer los pentes, los carismáticos, te quieren hacer pensar que hablar en lenguas es lo más importante. Eso es lo más espiritual. Pero Pablo aquí está diciendo, mira, profetizar, predicar es mayor que el que habla en lenguas. Es más importante tener a alguien que se pare y predique la palabra de Dios claramente y enseñe lo que la Biblia dice, que alguien se pare y hable cosas que nadie entiende. Mira el versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo vengo a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablo o con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Y aun las cosas inanimadas que hacen sonidos, ya sea la flauta o el arpa, si no dieren distinción de sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con el arpa? Y si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se prepara para batalla? Así también vosotros, si por la lengua no habláis palabra bien entendible, ¿cómo se sabrá lo que se dice? Pues hablaréis al aire. Cuando estamos en la iglesia, necesitamos predicación que es clara, necesitamos predicación que se entiende. Y en el contexto está dando a hablar en lenguas, pero déjame decir esto, que eso aplica más que solo en hablar en un idioma. Eso aplica más solo en el idioma que hablamos, sino también está diciendo, mira, cuando predicamos se debe predicar algo claro, se debe de entender, debe ser sencillo. Yo no debería de usar palabras que ustedes no entiendan, ¿verdad? Los reformados, los intelectuales quieren hacer eso, quieren usar palabras, ¿verdad? Exegesis y no sé qué tanto que ustedes no entienden para que ellos se vean inteligentes, pero la Biblia dice que se deben de usar palabras bien entendibles, palabras que son comunes, se entienden y debemos de dar un sonido que no es incierto, un sonido que todos saben. Por eso nosotros no usamos frases como arrepentimiento de pecados, porque eso es un sonido incierto.
¿Qué significa eso? ¿Quién sabe? Pregúntale a 10 diferentes personas y te van a dar 10 diferentes respuestas acerca de qué significa eso. Nosotros deberíamos usar, cuando se predica, debemos usar palabras y frases que son claras, que son bíblicas, no deberíamos de confundir. Por eso nosotros no usamos frases diciendo, tienes que aceptar a Jesús en tu corazón, tienes que hacerlo el Señor de tu vida. Eso no son conceptos en la Biblia. Y aunque alguien que es salvo pudiera tener una buena definición para esas cosas, no es un sonido cierto, es un sonido incierto que quién sabe qué está diciendo. Cuando se predica, se debería saber qué estoy diciendo. Si al final de mi sermón dices, yo no sé qué estaba diciendo, entonces yo hice un mal trabajo predicando. Debería ser claro lo que se está predicando. Mire el versículo 10. Hay, por ejemplo, tantas clases de idiomas en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Todos los idiomas tienen significado. Versículo 11. Pero si yo ignoro el significado de lo que se dice, seré extranjero al que habla, y el que habla será extranjero para mí. Si yo no conozco algún idioma, usted no conoce algún idioma, ¿verdad? Si yo trato a los que hablan solo inglés, si yo trato de hablar en español, para ellos no saben qué estoy diciendo, y viceversa. Mire el versículo 12. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua desconocida, pida en oración que pueda interpretar. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué hay entonces? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. De otra manera, si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de un simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Mira, y es toda la misma idea, y está repitiendo Pablo vez tras vez tras vez, pero se tiene que entender lo que se está diciendo. Tenemos que hablar en un idioma que todos entienden. Y en el versículo 16 habla, mira, si yo hago una oración en un idioma que ustedes no entienden, ¿cómo van a decir amén? ¿Cómo van a decir sí, yo estoy de acuerdo? Y eso es algo importante, decir que cuando decimos amén, debería ser porque estamos de acuerdo con lo que se está diciendo. Si no escuchaste lo que fue dicho, no escuchaste la oración, no digas amén. Porque amén está diciendo, eso es cierto, yo estoy de acuerdo y deberías de entender lo que se está diciendo. Versículo 17, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a mi Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en entendimiento, sino sed niños en la malicia, pero hombres en entendimiento. ¿Notaron este versículo 19? ¿Notaron eso, Pentes? Dice Pablo, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Yo prefiero pararme y hablar 5 palabras en algo que ustedes entienden, en un idioma que se entiende, que ser uno de esos Pentes en la tele que habla en sus lenguas, pero nadie sabe qué dice. Puede orar una oración de 10 minutos, 20 minutos en sus lenguas, pero si nadie sabe qué significa, no está edificando a nadie. Especialmente cuando ni siquiera es un idioma celestial, que ni ellos saben qué están diciendo. Pablo dice que especialmente en la iglesia se debe predicar, especialmente en la iglesia se debe predicar y saber lo que se está predicando. Ahora en el versículo 20 empezamos a llegar al punto que quería hacer con este capítulo, y eso es: número 1, dije que lenguas son idiomas. Número 2, lenguas son para los incrédulos, no para los salvos. La Biblia dice que las lenguas son una señal para los incrédulos, no para los salvos. Y vamos a leer esto aquí. Mira el versículo 21. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Mas la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. La Biblia es clara aquí que al hablar en lenguas, la razón que Dios dio este don no era para la edificación de la iglesia, era para que cuando fueran a predicar el evangelio pudieran ganar gente a Cristo. Hablar en lenguas dice que es una señal a los incrédulos.
Y note que dice que la profecía no es para los incrédulos, sino los creyentes. Mucha gente se quiere ofender, es que lo que están predicando es muy radical. Si alguien que es incrédulo, si escucha eso, ¿qué va a pensar? Pues mira, nosotros no estamos predicando para los incrédulos, estamos predicando para los creyentes. La predicación en la iglesia debe ser la palabra de Dios y debe ser sin filtro. Deberíamos predicarlo toda la Biblia porque es para la edificación de la iglesia, no es para que a los incrédulos les guste. A los incrédulos no les va a gustar la palabra de Dios, pero estamos predicando a los salvos, que tenemos el Espíritu Santo y estamos de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Versículo 23. De manera que si toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Mira, si alguien que no es salvo entra a la iglesia y todos estamos hablando en diferentes lenguajes, que es lo que está diciendo Pablo, van a pensar, mira, estos cuates están locos. Ahora imagínate cuando están hablando de cosas que ni siquiera son lenguajes, están ahí como revolcándose en el piso como perros y están ladrando, pues especialmente en ese caso dicen, mira, estos están locos, están demente. Mire versículo 24, pero si todos profetizan, si todos están predicando y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Y de esta manera los secretos de su corazón se hacen manifiestos y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está en vosotros. Está diciendo, mira, si alguien entra y todos tenemos diferentes lenguajes, van a decir, estos están locos. Pero si alguien entra y ven que todos estamos predicando, y obviamente con orden, estamos predicando la palabra de Dios, dice, mira, la palabra de Dios tiene un efecto en su corazón. La predicación de la palabra de Dios tiene un efecto en su corazón y los convence, los juzga y terminan diciendo, mira, Dios está aquí en este lugar. Versículo 26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si hablare alguno en lengua desconocida, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Entonces, Pablo está diciendo, mira, si van a hablar un idioma que los otros no saben, solo sean dos o tres a lo más y alguien tiene que interpretar. Y aún en nuestras iglesias bautistas vemos este concepto. Vemos personas, quizás, especialmente en los ministerios en español vemos esto, que invitan a un pastor que solo habla inglés y él predica y alguien está interpretando lo que él está diciendo en español. Y eso está bien. Pablo dice que está bien. Pero tiene que tener intérprete. Si yo solo estoy hablando y nadie interpreta y no se entiende, entonces no está bien, porque no hay entendimiento. Si se va a hablar en lenguas, tiene que haber alguien que interprete y haga significado las palabras. Versículo 28. Pero si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le es revelado a otro que está sentado, calle él primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Entonces, si tienes varios predicadores, tiene que ser uno a la vez, lo que está diciendo, porque tiene que haber orden en la casa de Dios. No puede ser un desorden. Tenemos que tener orden en la casa de Dios. Y todo lo que hacemos en la iglesia debe tener orden, debe ser organizado. Por eso tenemos nosotros cierto horario que seguimos, porque queremos tener orden. No queremos que nada más sea cada quien a lo que se ocurre. Y por eso ves esto, cuando gente se desvía de la iglesia, se desvía de lo que la Biblia enseña que es la iglesia, empiezan a hacer cosas que no tienen sentido. Vas a estas iglesias que se reúnen en casas, ¿verdad? The house church, y cada quien habla cuando se le da la gana. En muchos lugares a veces ni siquiera tienen líder. Vas a algunos estudios bíblicos de las iglesias no denominacionales y así es. Cada quien tiene su interpretación, cada quien está hablando cuando quiera. No hay orden, no hay estructura. Ni siquiera sabes quién está en cargo a veces, porque cada quien da diferente interpretación, tiene diferentes versiones y es un desorden, es un desastre. Mire el versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. El Espíritu Santo no es como un demonio que viene y te controla.
Cuando algo es lleno del Espíritu Santo, sí tiene la influencia del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no los controla a decir algo, a hacer cosas. El profeta, el predicador todavía está en control de su espíritu. Él tiene control de sí mismo. Y eso es lo que está diciendo, ¿verdad? A esta idea, estaba dando con el hermano Alberto acerca de esto antes del servicio, a esta idea aún que he escuchado, que hablan de la risa santa, ¿verdad? Que te llena el Espíritu Santo y empiezas a reírte y no puedes controlarte. Pues la Biblia dice que el espíritu de los profetas están sujetos a los profetas. Eso no es el Espíritu Santo, si pasa eso. Quizás un demonio, pero no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos posee en esa manera. El Espíritu Santo nos influencia, nos recuerda de la Biblia, pero no nos controla. Nosotros al final del día tenemos el control sobre nuestro espíritu y todavía nosotros somos los que están en control. Versículo 33, porque Dios no es autor de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Si alguien trae confusión, como el hablar en diferentes lenguas que no son idiomas, eso no es de Dios, porque Dios no es autor de confusión. Versículo 34. Vuestras mujeres callen en las iglesias, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. En muchas iglesias carismáticas tienen una mujer, una pastora, hablando. La Biblia dice, vuestras mujeres callen en las iglesias, ¿verdad? Alguien le tiene que decir a esas mujeres que se callen la boca, que se callen el hocico, ¿verdad? Porque no deberían estar predicando, no deberían de estar enseñando al pueblo de Dios. Eso no es bíblico. La Biblia dice que el pastor debe ser un hombre, marido de una mujer, no es una mujer. Entonces, especialmente cuando una mujer es la que está hablando en lenguas, aún más sabemos que no es de Dios, porque número uno, lo que está haciendo no es hablar en lenguas, y número dos, ella ni siquiera debería estar predicando ni enseñando. Y aún en iglesias bautistas, ese es un problema. Mira, las mujeres, no necesitamos mujeres enseñando a los niños en la escuela dominical. Si quieres tener escuela dominical, está bien, pero que un hombre lo enseñe. No necesitamos mujeres enseñando a los niños. Porque así entonces entrenan a los niños a pensar, ok, está bien que una mujer me enseñe. Está bien, entonces, ¿qué tiene de malo cuando veo a Joyce Meyer? ¿Qué tiene de malo? ¿Verdad? Es como mi maestra de escuela dominical. No, necesitamos hombres que enseñen la Biblia y que los hombres le enseñen a los niños. Y los niños realmente necesitan predicación. Ellos escuchan la predicación, ellos captan más de lo que pensamos. Yo básicamente toda mi vida estuve en el servicio, ¿verdad? Principal, y yo aprendía cosas del servicio. Entonces, todo eso para decir, las mujeres no deberían de estar predicando o enseñando en la iglesia. Versículo 35, y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque vergonzoso es que una mujer hable en la iglesia. Es una vergüenza cuando una mujer está predicando, ¿verdad? La semana pasada prediqué qué le causa vergüenza. Algo que debería de causar vergüenza es decir, yo voy a la iglesia con la pastora tal y tal. Eso es vergonzoso, especialmente cuando es un hombre. Tú como hombre, ¿cómo vas a sentarte y escuchar que una mujer te enseñe la Biblia? Cuando la Biblia dice que si ella tiene preguntas, debería preguntar a su marido, a su esposo, ¿verdad? Es ridículo, pero yo he conocido personas que son salvas, que le hemos explicado eso. Y después, luego nos enteramos que están yendo a la iglesia Pente no sé qué, con una mujer como pastora. ¿Qué está pasando? Versículo 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solamente a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Entonces Pablo aquí está diciendo para los soberbios, ¿verdad? Que piensan que solo de ustedes sale la palabra de Dios o que solo a ustedes Dios les está hablando. Dice, mira, si realmente eres tan espiritual, reconoce que lo que estoy diciendo es palabra de Dios, son mandamientos de Dios. Y eso es lo que deberían de escuchar los pentes. Si realmente son tan espirituales que están hablando en lenguas, pues entonces escuchen la palabra de Dios. Porque si realmente fueras espiritual, escucharías los mandamientos de Dios, escucharías la palabra de Dios. Pero realmente no son espirituales, ellos solo quieren atención y realmente son falsos profetas porque enseñan la salvación por obras. Versículo 38, mas si alguno es ignorante, sea ignorante. Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas,
pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, mi punto aquí fue que las lenguas son para los incrédulos. Las lenguas no son para la iglesia. No es decente que todos estén hablando en lenguas en la iglesia, al menos que haya intérpretes, lo que la Biblia dice, y solo 2 o 3 a lo más. Pero las lenguas realmente eran una señal para los incrédulos. Vaya a 1 Corintios 13. Mi último punto esta mañana es que las lenguas son innecesarias. Entonces, número 1, las lenguas son idiomas. Número 2, las lenguas son para los incrédulos. Y número 3, las lenguas son innecesarias. Ya no son necesarias. 1 Corintios 13, mire el versículo 8. La Biblia dice, la caridad nunca deja de ser, mas las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Aquí está hablando Pablo. 1 Corintios 13 es muy conocido por ser un pasaje acerca de la caridad. En el versículo 8 habla de que la caridad nunca va a dejar, pero las profecías, que yo creo que está hablando aquí es poder decir cosas que van a pasar en el futuro, dice las profecías van a acabar, las lenguas van a acabar, la ciencia, el conocimiento, tener un conocimiento especial va a acabarse. ¿Por qué? Porque en parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo que es perfecto, que yo creo que es una referencia a la palabra de Dios, a la Biblia, entonces lo que es en parte se acabará. La razón que tenían que hablar en lenguas es porque no tenían la Biblia completa, y menos lo tenían en diferentes idiomas. Entonces Dios, para divulgar el Evangelio, para esparcer el Evangelio rápidamente, permitió este don de lenguas, hablar en otros idiomas, para poder alcanzar mucha gente rápidamente. Pero ya que tenemos la palabra de Dios, ya que lo que es perfecto ha venido, ya lo que es en parte ya no lo necesitamos. Ya que tenemos la palabra de Dios, especialmente en todos los idiomas importantes, todos los idiomas principales, ya no necesitamos que alguien le dé un don de lenguas para hacerlo. Ya tenemos la palabra de Dios, ya está acabada, no hay revelación añadida, y entonces ya no necesitamos lenguas. Lenguas son innecesarias. Cuando alguien dice, oh, es que Dios me dijo, Dios me dijo una voz, o yo tuve un sueño y me dijo esto, pues debería decirlo que, bueno, entonces vamos a agregarlo a la Biblia entonces. Porque está diciendo que hay revelación más que Dios ha dado, pero ya es completo, ya es perfecto. Vaya conmigo a Hebreos 1. La Biblia enfatiza que la manera que Dios habla con nosotros ahora es a través de su palabra. No necesitamos revelación exterior. Y muchas veces la revelación exterior que gente recibe va en contra de la Biblia. Y eso no tiene sentido. El Espíritu Santo, aun si hubiera revelación exterior de la Biblia, adicional, no iría en contra de la Biblia, no se contradeciría. Pero tienes personas que se paran y dicen, bueno, es que yo tuve un sueño, Dios me habló, me dijo que estaba bien divorciar a mi esposa y casarme con otra. Eso es falso. La razón que ellos dicen Dios me dijo es para hacer lo que ellos quieran. Y realmente lo que la gente quiere es hacer esto. Yo no puedo comprobar o descomprobar si Dios te dijo o no te dijo. Entonces realmente solo es para dar una excusa que no se puede refutar. ¿Verdad? Eso es lo que ellos quieren. Que yo no pueda refutar y decir, no, eres mentiroso. Porque van a decir, bueno, ¿cómo sabes tú que Dios no me dijo? Pero nosotros sabemos que Dios no dijo, porque Dios no se va a contradecir. Hebreos 1, mira el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. La Biblia dice que en estos postreros días Dios nos ha hablado por su Hijo. La palabra dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La Biblia dice que Jesús es el verbo, que quiere decir que Jesús es la palabra de Dios. Entonces, Dios nos ha hablado en sus postreros días a través de su Hijo, que es la palabra de Dios. Si tienes una Biblia, eso es Jesús, eso es la palabra de Dios. Vaya conmigo a 2 Timoteo 3. Mira el versículo 16.
toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. Todo lo que necesitamos para nuestra vida cristiana está en la Biblia. ¿Notaron eso? Para que el hombre de Dios sea perfecto. Tenemos las escrituras para que el hombre de Dios pueda ser completo y que pueda estar enteramente preparado para toda buena obra. Lo que necesitamos es regresar a la Biblia. Lo que necesitamos es regresar a leer la Biblia, a creer la Biblia, a predicar la Biblia. No necesitamos revelación adicional. No necesitamos tratar de buscar un don que ya no es para hoy. No necesitamos tratar de hablar en lenguas. La Biblia dice que profetizar es más importante y es mejor como quiera. Entonces, si fuera un don que quisieras, debería ser para predicar, para ser un buen predicador. Pero la Biblia dice que la Escritura es suficiente para que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. También dice que toda la Biblia es útil para enseñar, redarguir y corregir. Y tenemos hoy en día mucha gente que no quiere ser redarguido, no quiere ser corregido. Ellos quieren sermones que son con palabras suaves. Ellos quieren sermones que dicen lo que ellos quieren que diga. Pero nosotros necesitamos usar toda la Biblia, toda la Escritura, aún el Antiguo Testamento, aún el libro de Levítico, para enseñar, redarguir, corregir. Toda la Biblia es útil. Mira, no crea esta mentira de, bueno, es que tenemos que quedarnos en el Nuevo Testamento. Bueno, es que lo que importa más son las palabras de Jesús. La Biblia dice que toda Escritura es dada por inspiración de Dios. No solo ciertas partes, no solo las escrituras de Pablo, no solo lo que dijo Jesús, sino toda la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y deberíamos de usar todo para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Toda la Biblia es útil para hoy, ¿verdad? Recientemente, una de las iglesias que el pastor Thompson plantó ha estado siendo atacada por los maricones porque ellos predican la Biblia, ¿verdad? La iglesia bautista Sure Foundation Baptist en Indianapolis ha estado siendo atacada por predicar la Biblia. Y mucha gente dice, bueno, es que la Biblia dice que hay que amar al prójimo. Pues la Biblia dice eso en Levítico, ahí muy cerca donde dice que los maricones deben ser puestos a muerte por el gobierno. Y sé que eso no es un mensaje popular el día de hoy, pero la Biblia dice que toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Nosotros no deberíamos estar avergonzados de cualquier parte de la Biblia, necesitamos toda la Biblia. Para ser cristianos balanceados necesitamos toda la Biblia. Hoy en día tenemos cristianos modernos que solo quieren partes de la Biblia y por eso no son balanceados. Por eso muchas veces son afeminados. Por eso muchas veces, ¿verdad? Ya no quieren decir cosas controversiales. Vas a la iglesia no denominacional y ves un montón de afeminados que no tienen ni siquiera conceptos de lo que la Biblia dice, pero ni siquiera quieren ofender. No quieren decir nada controversial. Pero necesitamos toda la Biblia, necesitamos toda la Escritura. Necesitamos pastores, predicadores que se paren y digan, mira, yo voy a predicar todo. Aunque me ataquen, aunque no sea popular, aunque Jorge Ramos no le guste, ¿verdad? Yo voy a predicar toda la Biblia. No voy a ser un afeminado que tiene miedo de predicar la Biblia, de alzar la voz, de gritar. Necesitamos hombres que prediquen la Biblia, toda la Escritura, todo lo que la Biblia dice, y eso es lo que necesitamos el día de hoy. Y nuestros púlpitos cambian la cultura. Yo creo que estamos viendo parte de eso. Vemos que en la cultura se está haciendo popular no ser sionista. Se está haciendo popular en decir que los judíos no son el pueblo de Dios y no debemos de apoyar a los judíos, ¿verdad? Se está haciendo eso popular y yo creo que parte de eso es por la predicación de la palabra de Dios. Aún vi una entrevista una entrevista, como debate entre Greg Locke y Owen Schroyer. Y en esa entrevista, Greg Locke menciona al pastor Anderson. Porque Owen Schroyer básicamente dijo, bueno, me gustaría que debatieras contra alguien que es más teológico, alguien pero que tenga la posición opuesta a lo que tú tienes. Greg Locke es un sionista de hueso colorado. Y Greg Locke fue el que dijo, ¿estás hablando de personas como pastor Steven Anderson? Y todo mi punto era esto, que él reconoce, los enemigos reconocen,
¿verdad? Nuestra postura. Y es la predicación de personas como el pastor Anderson que han cambiado la cultura, que han cambiado la manera que gente piensa. Entonces nosotros no deberíamos tener esta mentalidad, bueno, lo que predicamos no importa. O nosotros no podemos cambiar la cultura. Yo creo que los púlpitos especialmente iglesias bautistas fundamentales, pueden cambiar la cultura. Y necesitamos más predicadores que prediquen lo mismo que la Biblia enseña, que los judíos no son el pueblo de Dios, que los maricones son abominables y asquerosos y deben ser puestos a muerte por el gobierno. Necesitamos más personas decir eso, especialmente en este tiempo donde se está viendo un poco de like a culture shift. Necesitamos tratar de agarrar eso y llevarlo lo más extremo que podamos en la dirección que la Biblia dice. Porque aún los enemigos reconocen que el pastor Anderson ha hecho un gran esfuerzo en esta área. Y gracias a Dios por eso. Y necesitamos más personas, iglesias bautistas, a hacer lo mismo. Entonces, mis 3 puntos eran que las lenguas son idiomas, las lenguas son para los incrédulos y las lenguas son innecesarias para el día de hoy, ¿verdad? Es muy importante. Sé que es un tema básico, todos sabemos, pero es importante porque hay muchos pentes, especialmente en español, que están promoviendo esta idea y necesitamos personas que prediquen en contra de esto, que enseñen lo que la Biblia realmente dice. La Biblia es muy clara acerca de este tema, pero vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por un día más vida. Gracias Dios por tu palabra. Y gracias porque tenemos una palabra que podemos, en español, Dios, que podemos confiar en la Reina Valera Gómez. Gracias a Dios, pido que nos ayudes, Dios, especialmente como predicadores, pero como cristianos, a pararnos por la verdad y no avergonzarnos de eso, Dios. Pido que ayudes a los que están confundidos en este tema, a que puedan aprender la verdad acerca de este tema. Y gracias por todo lo que nos has dado. Pido que bendigas los servicios de porvenir y las ganancias de almas. Pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.